Llegó Urumal, el primer shopping virtual de Latinoamérica. En urumol.com podrás hacer las compras para estas fiestas desde cualquier parte del Uruguay. Ingresa a urumol.com, urumal se escribe.com, desde tu computadora o smartphone, hacer un recorrido virtual, visitar las tiendas online de los locales y realizar las compras de una manera cómoda y atractiva. Urumol.com, donde las compras online se hacen realidad. Bien, volvamos entonces al tema que nos convoca en este segmento del programa. Es un informe que realizó UNICEF, se los comentábamos en el bloque anterior. Es una política que está desarrollando en el mundo entero para justamente poder visibilizar lo que tiene que ver con homicidios de niños, niñas y adolescentes. Se ha hecho un estudio en nuestro país concretamente que recoge información del 2012 al 2018. Veíamos en el bloque anterior que el porcentaje mayor, un 66%, corresponde a asesinatos, a la muerte de niños y niñas que van de 13 a 17 años. En un 24% de 0 a 5 años y de 6 a 12 años un 10%. En ese gran porcentaje, no sé si les dije en el bloque anterior, Uruguay, dentro de lo que es la realidad muy crítica de la región, que incluye América Latina y el Caribe, con tasas altísimas por encima de la tasa mundial, Uruguay no es el que está peor, de hecho está bastante bien en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, no tendría que haber un homicidio. Claro. O sea que decir que estamos bien tampoco cabe en este contexto, ¿no? Lo que es importante analizar son entonces las motivaciones que encuentra UNICEF y que podemos debatir aquí también. En el caso de, bueno, este gran porcentaje del 66%, claro, ya no estamos hablando solo de lo que suele uno ver en los titulares de las noticias, que remite a violencia intrafamiliar, a padres, por ejemplo, que en el caso de la primera infancia son negligentes cuando no son asesinos, y un montón de historias de esa naturaleza. Ahora, ya en mayores, de 13 a 17 años, obviamente se vincula lo que tiene que ver con la violencia general de la sociedad, ¿verdad? Sí, dos variables confluyen ahí. De 13 a 17 años, desde el punto de vista psicológico, es cuando ya el adolescente comienza a necesitar separarse de sus figuras parentales, empezar a confrontar, a tomar riesgos, a probarse a sí mismo y en cierta manera se sienten inmortales, lo cual aumenta la posibilidad no solo de accidentes, sino de confrontación, de conductas disruptivas. Esa es una Acá de las tenemos variables. Tanto víctimas como victimarios en esta franja etaria. Sí, claro, claro. Hay una incidencia bastante aumentada en esa franja de 13 a 17 de hombres, víctimas hombres sobre mujeres, que también habla de determinadas cuestiones. Y después, obviamente que en la adolescencia, también lo que decía anteriormente, esa sensación de omnipotencia nos puede llevar o los puede colocar en una situación de una franja de vulnerabilidad muy importante, ¿no? Bien, bien. Me gustaría pasar a reflexiones por parte de nuestros panelistas. Sí, Pupo. Sí, tenemos el brillante análisis del especialista, a lo que habría que tal vez decirle a la teleaudiencia de que en Uruguay estamos hablando en estos últimos 6 años entre 300 y 400 homicidios por año, de los cuales el 8% corresponde a niños o adolescentes. O sea, más o menos por año hay 22, 23 homicidios promedialmente. Y es difícil extraer algunas conclusiones, pero las primeras que se pueden sacar es que la mayoría se dan en zonas urbanas. De esos 23 homicidios, el 66% está concentrado en la capital. Y la otra cosa es que tampoco se puede decir que todo se lo podemos endosar al tema intrafamiliar, sino que la mitad o casi la mitad corresponden a situaciones de violencia por parte de gente que no pertenece no es ni el papá ni la mamá. O sea, quiere decir que... Y también eso se concentra más en las edades de 13 a 17 años, donde las víctimas en su mayoría son varones. De esos 22 o 23, el 75% de los chicos que fallecen son varones. Así que de esos números está bueno sacar... La primera conclusión es que no todo se lo podemos endosar a una explicación única como podría ser la violencia intrafamiliar, pero sí podemos decir que estamos frente a una situación de violencia y que no somos los peores de la clase, nunca debemos haber sido. Lo que pasa es que es bueno que UNICEF nos aporte ahora estos números para saber que estamos frente a un problema incipiente, pero que va a ser
que puede ser muy superior por una cantidad de contingencias que se dan, como puede ser el fenómeno de la droga, la deserción estudiantil. Sí, sí, por y una eso cantidad de era cosas. importante señalar eso, ¿no? Ese gran porcentaje en la franja etaria que se concentra entre los 13 y los 17, que remite a a cuestiones que van más allá, más que nada delincuencia, criminalidad y todos los elementos que entran en esa telaraña, en ese entramado, ¿no? Sí, Hoffman. No, yo creo que todos estos informes sirven y nos dan una radiografía de cómo estamos como país, ¿no? Pero tenemos informes todos los años que van indicando determinadas situaciones, ¿no? Violencia doméstica, suicidios, este tema particular. Y yo lo que veo es que los informes están bien, tenemos los técnicos, pero no se toman las medidas adecuadas para una respuesta adecuada para esta problemática, ¿no? Porque ahí en el informe establece bien las cosas que uno debe mejorar y teniendo técnicos en la materia que se podían diseñar políticas para revertir esto, porque si ves las cifras cada año, son más o menos se mantiene la misma, ¿no? O sea que son 20, 22, 23 homicidios de niños, ¿no? Entonces yo lo que digo es, tenemos los informes, pero falta qué vamos a hacer con esto para mejorar. Porque si Bueno, no todo... el tema es, claro, ¿qué se puede hacer? Separando los escenarios, las situaciones y las motivaciones que llevan justamente a la muerte de niños y niñas, ¿no? Sí, Pablo. A mí me preocupa sobre todo ese 24% que va en la franja de 0 a 5 años, ¿verdad? Porque ahí sí son homicidios que en realidad... ¿Los otros no son? No, termino. Pero ahí sí son homicidios que la víctima nada tiene que ver. Bueno, no puede hacer absolutamente Sí, nada. La primera infancia, esa es una Claro. etapa que es bastante clave porque esa sí remite a violencia intrafamiliar. Sí, sin lugar a dudas. ¿No? Y, Sin y lugar a ahí, dudas. ahí esa es un área de trabajo sumamente sensible, más cuando además, al menos desde lo discursivo, este país se ha comprometido con la primera infancia, ¿no? En muchísimos aspectos. Tal vez sea algo que todavía no estaba demasiado sobre la mesa. Cuando Sí. hablamos de violencia intrafamiliar, ¿siempre hay una enfermedad mental atrás de una No. madre o un padre capaz de matar a un bebé? No necesariamente y estadísticamente no es altamente significativo la patología psiquiátrica. Esto que tiene que quedar bien claro, porque si no hay una suerte de estigmatización que no se compadece con la realidad. Bien. La mayoría no, pueden ser o tener rasgos psicopáticos, sádicos, hay una gran cantidad de situaciones de embarazos no deseados. Esto no es lineal, reitero, pero hay embarazos no deseados, situaciones familiares, circundantes, que potencian determinado pasaje al acto de este tipo de delitos. Pero la mayoría no son trastornos psiquiátricos acentuados ni están delirando. Vero, ¿qué reflexiones? No, yo creo que hay una resistencia de la sociedad uruguaya a ver esto, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Te Me parece? parece que este informe marca un antes y un después, es el primer informe de estas características. Viene de la mano de UNICEF, no viene de la mano de las autoridades estatales, sea quien gobierne, sí. porque es muy duro enfrentarnos con esta realidad. Que nada tiene que ver con estas cuestiones de hacer rankings internacionales y ver si somos los peores o los mejores de la clase, sino que tiene que ver con lo que nos pasa hacia adentro. Y me parece que, por ejemplo, una muestra de la resistencia que hay a seguir estos temas es que la mitad de quienes aparecen, de estos 22, no tiene causas concretas respecto a cuál es lo que lleva a este homicidio, ¿no? Tal vez tenga que ver con esto que el Ministerio ha dado a llamar ajustes de cuentas y que después no se llega al fondo de la realidad, pero me parece que es tiempo de empezar a enfrentarnos con estas cosas y enfrentarnos de verdad, no quedarnos con la cifra, no quedarnos con esta cuestión. Bueno, pero al final no somos los peores de la clase, sino enfrentarnos yo creo que con lo peor de nosotros mismos, que es esta cuestión que tiene que ver con los más débiles, y creo que los homicidios son todos preocupantes. Por supuesto que hay una sensibilidad especial para determinados casos, pero hay que ver que nuestros adolescentes en qué circunstancias están muriendo también, ¿no? Y esta cuestión, este doble juego de que, bueno, puede ser víctima o victimario, a mí, por lo menos, no es un enfoque que
que me satisfaga. Pero es que yo no dije que podía ser que solo No, me está bien, preocupaban los digo, homicidios. pero en hay esta una franja tentación de etaria. decir, bueno, como estos No, son no, los no, más yo lo grandes, que entonces pasa es que son no más pude- responsables y No, entonces pero no. El ojo tema con es- esas tentaciones. Pepe. Concuerdo con la lectura de Vero, fue un sacudón realmente importante conocer esto, porque detrás de los porcentajes estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Lo que decía Rodríguez Pupo es tal cual, pero si uno toma además 2012-2019, ese porcentaje de homicidios en zonas urbanas y particularmente en Montevideo se eleva aún más y llega al 90%, lo cual aparece como una realidad muy citadina. Por mes que mueren por esto. Es muy grande. Y lo otro que me llamó la atención es que en esa metodología que vos explicabas con respecto al trabajo en los partes policiales, no logran encontrar las causas en el 50% de los homicidios, lo cual... Eso es lo raro. Claro, Es revela muy que raro. no estamos Alfredo. en el tema. Exactamente. Eso es lo raro, ¿no? Es decir, que haya tanta gente que es asesinada y no se encuentran los motivos. Yo creo que los asesinatos son todos preocupantes, ¿no? Vamos a entendernos, no. Yo no me jacto de que lo que dicen, que estamos mejor que otros países, no. Pero también muchas veces se dice, estamos peor que otros países, ¿viste? Como que a veces se usa. Creo que ninguna muerte es justificable. Lo que sí se puede llegar a entender es de que por qué pasa, creo que lo que decía el invitado en el tema de la adolescencia es una de las causas, porque el tema es, tenemos esto, ¿cómo lo enfrentamos? Para que no se sigan sucediendo. Entonces, ver que estos gurises que entre 3 y 17 años muchas veces están vinculados a un tipo de actividad, creo que está muy vinculada a la violencia generalizada en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, bueno, hay que buscar las causas para que no tengamos un muerto. Bien. Primera infancia, permítanme trasladarles este párrafo, que como les recordaba, era un segmento de... El más pequeño es el que va de los niños de 13 a... Perdón, el más alto es de 13 a 17, adolescentes. El más pequeño es los niños que van de 6 a 12 años. Pero atrás, en 22%, está la primera infancia, de 0 a 5 años. Mira, 36 casos del total de 152 homicidios de niños entre 2012 y 2018. Casi el 61% corresponden a niños y niñas de 1 año o menos. La principal causa de muerte, la violencia intrafamiliar. 9 casos, casi la mitad de esta cifra, involucra una situación de violencia de género contra la madre de los niños víctimas de homicidio perpetrada por su pareja o expareja. Ese dato debería darnos 40 bifes en la cara, porque además lo venimos trabajando desde la perspectiva del vincular mujer-hombre, ¿no? Ahora, ¿y los niños? Sí, es que esto es altamente preocupante porque ¿Se cada sabe, día más... ¿Se sabe que ahí está en la psicología de la persona? Porque tú planteaste el que se va a suicidar y dice, bueno, no voy a dejarlos aquí en este mundo cruel, vengan, nos vamos todos juntos. Bien. Pero dejando de lado este caso, cuando se trata de realmente un episodio, un cuadro de violencia de género donde, ponele, el hombre, por estadística es el que se da más, va a matar a su mujer, pero también mata a sus hijos. Ese razonamiento, ¿qué tiene atrás? Psicológicamente, ¿cómo se estructura? Se estructuró desde antes, ¿no? Mediante diferentes modelos, mecanismos, y son delitos que se llaman delitos calientes. En ese estado de perturbación emocional hay como una indiscriminación, una indiferenciación, y la cuestión es terminar con todo lo que está ahí. Es difícil de explicar y difícil de entender. Muchas veces también lo que se rastrea forensemente es que no se ha jugado la función paterna ni la función materna a plenitud, sea un caso o sea otro. Y eso es tremendamente impactante. Y también es cierto... ¿Qué quiere decir eso? A ver, que no se ha jugado la función. Claro, desde el punto de vista psicoanalítico, la función paterna tiene un rol preponderante, que es muy largo de explicar, y la función materna también. Cuando todo sale relativamente bien, las dos funciones, que puede ser el padre biológico o no, la madre biológica o no, puede ser trasladado en un tío, en un abuelo, roles, en un vecino. pensemos en los roles. Claro, sí. claro, que ejercen la función paterna y la función materna. Cuando todo se juega más o menos bien, bueno, la estructura psíquica de ese niño va desarrollándose en tiempo y en forma, sólidamente. Cuando alguna de esas funciones no se juega a plenitud, ya queda como determinadas marcas dentro del aparato psíquico, que una vez que ella o él se conviertan en padre o madre, van a ser resignificadas y van a dar factores de vulnerabilidad.
alguien que ha pasado por violencia intrafamiliar crónicamente, no solo desde el punto de vista emocional, sino también biológico, neurobiológico, tiene determinadas condicionantes y vulnerabilidades. Bien. Muchísimas gracias por habernos Por acompañado, favor. psicólogo forense Gustavo Álvarez, a cargo además también de la Academia de Criminología. ¿Esta es un área, por ejemplo, que forma parte curricular de la Academia? Sí, yo soy director de la Asociación de Psicología Forense. Sí. Tenemos esta área que es victimología, justamente, que es un área tremendamente importante para nosotros. Y le hemos agregado también la parte de sectas, que no es el tema de hoy, obviamente, pero con Álvaro Farías, que es muy reconocido, Sí. que también lo tenemos como docentes. Allí es, para quienes estén interesados, es secretariapsicojurídica@gmail.com, y después la parte criminalística, sí que es la Academia de Investigación Criminal, que ahí ya hacemos más trabajo de campo y de entrenamiento de diferentes técnicos, que es info@auiccf.com. Esta vez me acordé. Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya volvemos con los panelistas.